Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Este día sábado para mí es un gozo el poder verles. Gracias a Dios. El día 16 el Señor me permitió ir a mi país, a El Salvador. Mi hermano se casaba el día 20. Así que gracias a Dios me dio el Señor la oportunidad de ir. Y ahora estoy de regreso y muy agradecida con el Señor por su bondad, por su gracia y su misericordia. Tengo que darles un testimonio, pero lo voy a dar ya cuando estemos sentados, así que vamos a la palabra del Señor. Quiero, hermano, en esta noche que me acompañe y vayamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Cuando usted me diga, cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, gloria a Dios. Algo que me haga entender que usted tiene la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted no lo tiene, creo que está saliendo en la pantalla, por si usted no se le hace conocido esos libros de la Biblia, pues ahí puede ver en la pantalla del televisor para que todos juntos leamos la palabra del Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, por el privilegio y la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Te agradezco, Señor, infinitamente por el privilegio que en esta noche me das de poder estar frente a mis hermanos. Señor, reconozco que no soy digna, que no soy merecedora del privilegio que tú me das, pero agradezco, Señor, el que tú me tomes en cuenta para exponer tu palabra. Te adoro, Señor, bendigo tu nombre, porque reconozco, Señor, que tú eres grande, que no hay, Señor amado, quien haga las obras que tú haces. Tú eres magnífico en santidad, tú eres un Dios, Señor, hacedor de grandes prodigios y maravillas. Gracias, porque tu Espíritu Santo en esta noche está en este lugar. Y tú eres, Señor, el que abre nuestro entendimiento, el que añades aún más sabiduría, el que abre, Señor amado, nuestro corazón para poder, Señor, atesorar en nuestro corazón la palabra que tú traes para nosotros. Gracias por esa palabra que transforma, que fortalece, que vivifica nuestros huesos y que esa palabra, Señor, queda sembrada en nuestro corazón y eres tú, Señor, el que la siembra, el que la riegas y el que la haces germinar. Y a quien a su debido tiempo, Señor amado, tú nos permitirás dar fruto y mucho fruto para la gloria y la alabanza de tu nombre. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su asiento, hermano, en esta noche? Y quiero compartir en esta noche la palabra del Señor con el tema la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Muchas veces, infinitamente, ya sea por medio de una predicación o por medio de un consejo, hemos escuchado muchísimas veces que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces hemos orado. ¿Cuántos han orado por querer hacer la voluntad de Dios? Levánteme la mano. Muchos oramos por hacer la voluntad de Dios. Porque dentro de nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo, dentro de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos hace el querer vivir ya no en nuestra carne, ni conforme a los deseos de la carne, sino que el Espíritu Santo nos guía para que nosotros podamos obedecer a la palabra de Dios.
obedecer a la voz de Dios. Pero hay muchas personas que aunque quieren hacer la voluntad de Dios, no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en la vida que usted dice, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Y muchas veces pensamos que la voluntad de Dios es algo misterioso, es algo que nosotros no lo vamos a poder hacer o descifrar fácilmente. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios que es tan lindo y ha dejado su palabra para que nosotros no nos perdamos en ese camino, mientras estamos peregrinos en esa tierra, el Señor nos deja escrito cuál es su voluntad para nosotros. Y ahora quiero que nosotros veamos 2 puntos, y la primera es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y aquí nosotros hemos leído, en el versículo que nosotros hemos leído, ahí está. Más no nos lo puede decir. Dice, pues la voluntad de Dios es, ¿qué dice? Es vuestra santificación. Eso es la voluntad de Dios para nosotros. Como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nosotros vivamos una vida en santificación. Que nosotros vivamos una vida en santidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque solamente, y lo cantamos, un corito, a mí me encanta cuando Dios lleva alineado todo sin que uno se ponga de acuerdo. En los coritos cantábamos, sin santidad nadie podrá ver al Señor. La voluntad de Dios como hijos de la voluntad de Dios, Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. No vamos a poder ser bendecidos. Nosotros no vamos a poder ser unos cristianos que agradamos a Dios cuando nosotros estamos caminando en santidad. No vamos a poder. Porque si nosotros estamos en pecado, estamos desobedeciendo a la ley de Dios. Y si nosotros estamos en pecado, no vamos a poder agradar a Dios. El corazón de Dios no va a estar alegre con nuestras acciones. Dios no se va a gozar en nuestro canto. Dios no se va a deleitar en el ayuno que nosotros hagamos si nosotros estamos desobedeciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y cuál? Desobedeciendo su voluntad. No sé si usted ha escuchado o le ha pasado que hay personas que cuando están, personas mayores que están a punto de morir. Y uno llega y dice, mira, la voluntad mía antes de morir es que tú hagas esto. Y hay muchas personas que hacen lo que sus padres dicen, lo que sus abuelos dicen. ¿Por qué? Porque quieren, en los últimos días que ellos están viviendo, quieren agradar a esa persona que tiene una voluntad para con ellos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer o anhelar como hijos de Dios? Es obedecer a Dios y cumplir su palabra. Pero una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta es que nosotros en nuestras propias fuerzas, como humanos, jamás vamos a poder santificarnos y vivir una vida santa y agradable para Dios por nuestros propios medios. Porque dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 6, que hay una lucha dentro de nosotros, hay una lucha espiritual que hay dentro de nosotros, que esa lucha se está peleando todos los días dentro de nosotros. Está el Espíritu Santo de Dios que nos guía hacia la verdad, pero también está nuestro cuerpo y nuestra carne que nos jala, que tira de nosotros para que nosotros complazcamos nuestra carne. Y hay esa lucha dentro de nosotros, pero gloria a Dios, porque nosotros, amado hermano, aún en medio de esa lucha, nosotros podemos venir confiadamente al Señor y decirle, Señor, ayúdeme porque estoy en esta lucha. Y ahí cuando nosotros pedimos a Dios, cuando sentimos que ya no podemos más, que vamos a caer en tentación o sentimos que nuestra carne está tirando
cambiando mucho de nosotros, ahí es donde en nuestra debilidad, dice la palabra de Dios, que el poder de Dios se perfecciona de una manera poderosa. Y por eso es que nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo, porque Él por medio de su Espíritu Santo nos fortalece en medio de las pruebas. Y en medio de esa lucha nosotros somos vencedores, no en nuestra fuerza, porque nosotros fuera de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Pero con Cristo todo nosotros lo podemos, porque Él nos da su fuerza, porque Él nos da su fortaleza. ¿Y qué es la palabra santificación? ¿Qué es lo que Dios nos dice con la palabra santificación? Y santificación es un proceso de cambio que ocurre en nuestro interior, que nos ayuda a ser cada día más como Cristo espera que nosotros seamos. Pero eso lo vamos a poder hacer en nuestra propia fuerza. Ese cambio se produce solo porque nosotros queremos cambiar y ser más santos. No. Miren lo que dice Levítico 20. El libro de Levítico 20. Versículos 7 y el 8. ¿Lo tenemos? Levítico 20. El versículo 7 y el 8 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. El versículo 8 dice: y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. ¿Quién es el que santifica nuestra vida? ¿Quién es el que produce en nosotros ese cambio para que nos parezcamos y lleguemos un día a tener la estatura que tiene Cristo? Es el mismo Dios que produce ese cambio en nuestra vida, que nos ayuda a que nosotros podamos apartarnos cada día más para Él. Proponer en nuestro corazón honrarle, que nosotros podamos cada día más temer a su nombre y decir: no importa la tentación, pero yo tengo un objetivo, y es de vivir una vida agradable, de vivir una vida en santidad para con Dios. Cuando nosotros tenemos ese objetivo, cuando llegue el momento de la tentación, nosotros vamos a tener claro a quién nosotros queremos agradar y a quien nosotros queremos honrar. Y aunque así la tentación sea muy difícil y queramos por nuestra carne acceder a la tentación, pero ahí está el Espíritu de Dios, ahí está Jesús delante del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte en el momento de la tentación, para que su Espíritu Santo nos ayude en medio de las tribulaciones, en medio de las tentaciones, y nosotros podamos seguir venciendo. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a hacer ese cambio? ¿Cómo nosotros vamos a querer agradar al Señor cuando nosotros queramos ser santos, así como Dios es santo? Todos los días tenemos luchas. Todos los días vienen en nuestra mente dardos de fuego del maligno para querernos hacer errar en contra de Dios, para que nosotros podamos pecar en contra de Dios. Pero es ahí donde nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude y sea Él el que nos vista con esa armadura, para que en nuestra mente nosotros tengamos el yelmo de la salvación. Que cuando el diablo quiera venir con pensamientos de duda, de incertidumbre, nosotros podamos estar cubiertos con esa protección que es el yelmo de la salvación. Cuando el diablo quiera venir con los ataques, queriéndonos hacer que nosotros no podemos hacer nada o que no valemos nada, nosotros podamos tener ese escudo de la fe con los que podamos apagar esos dardos del diablo. Pero no vamos a poder ser vencedores en medio de las tentaciones si nosotros no buscamos a Dios y no tenemos ese objetivo de honrar el nombre de nuestro Dios.
Hay muchas personas, hay miles de personas en el mundo que tienen como nombre que son cristianos, pero sus actos, sus decisiones, las decisiones que toman a diario, empañan ese nombre porque no han tomado la decisión de guardarse y de santificarse, de cumplir la voluntad de Dios. Y como hijos de Dios, ese debe de ser nuestro objetivo. Nosotros debemos de tener en cuenta que, y ese es el segundo punto, Cristo, ¿por qué nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios? Primero es cuál es la voluntad de Dios, y hemos visto cuál es la voluntad de Dios. ¿Quién es el que nos santifica? Y es Dios el que nos santifica. El segundo punto es que ¿por qué nosotros debemos hacer la voluntad de Dios? Y quiero que vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 4, 1 y 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, oiga bien, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué como cristianos nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios o querer vivir y hacer la voluntad de Dios? Porque Jesús pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario para que nosotros ahora podamos vivir y tener ese mismo pensamiento de hacer la voluntad de Dios. Nosotros, gracias a Dios, los que hemos recibido a Cristo, desde el momento en el que nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo reconocemos en nuestro corazón que Él se levantó de los muertos, desde ese momento la sangre redentora de Cristo nos ha limpiado de todo el pecado y hemos sido limpios del pecado. Y en ese momento su sangre nos purifica, su sangre nos limpia, su sangre nos lava de todo pecado y de toda maldad. Y ahí surge una nueva criatura, un nuevo nacimiento en nuestro interior. Quizás, como dice un meme, ¿no? La cara del Señor nos la ha dejado para testimonio. Pero dentro de nosotros ha ocurrido algo espiritual que ya no va a volver a ser jamás igual, porque la sangre de Cristo nos ha purificado. Y esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es la que nos ha limpiado del pecado. Ese sacrificio que Jesús hizo, ese Dios todopoderoso que se despojó de toda su gloria, que se humilló, que tomó la decisión de venir a este mundo para que nosotros pudiéramos ser santos. Amado hermano, lo golpearon, lo escupieron, fue herido, dice la palabra. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Cuando habla de curación, no solamente habla de lo espiritual, no solamente habla de la curación o de la sanidad física, sino que en nuestra alma fue limpia, fue salva, fue curada del pecado. Para que nosotros vivamos una vida como nosotros nos dé la gana. No, Dios no ha padecido. La sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario no ha sido en vano. Hay mucha gente que pisotea con sus actos la sangre de Cristo. Hay mucha gente que solamente tiene el nombre de que aman al Señor, pero con sus actos, con sus palabras, niegan que realmente han creído en el Hijo de Dios. Y un día ellos darán cuenta. Pero nosotros que hemos sido salvos, debemos de entender que Jesús padeció en la cruz del Calvario para que nosotros vivamos en santidad. Volvamos a leer el versículo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento,
Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. Jesús padeció en la cruz del Calvario. Él padeció por cada uno de nosotros. Y si Él padeció, nosotros tenemos que tener ese pensamiento que nosotros también, por agradar a Jesús, también van a haber momentos donde vamos a tener que sufrir. Porque nuestra carne, amado hermano, se deleita en las cosas de la carne. Pero qué triste es cuando estamos en esa encrucijada que nos sentimos entre la espada y la pared, de querer honrar a Dios o querer honrar nuestra carne, o querer servir con nuestro cuerpo al pecado. Muchas veces tenemos que tomar la decisión radical. Y hay muchas cosas que traen consecuencia a nuestra vida. Mucha gente que nosotros hemos amado se ha alejado de nosotros cuando hemos creído en Cristo. ¿Por qué? Porque dicen, no, eso ya, con ese no se puede contar. O con esa ya no se puede contar porque esa se volvió loca. A esa le lavaron el cerebro. Hay muchas amistades que nosotros queríamos, que nosotros amábamos y nos han dejado y nos han hecho a un lado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido de honrar a Cristo. ¿Cuántas personas sus mismos padres los han tirado de la casa? Porque han creído en Cristo. Gloria a Dios que nosotros no hemos pasado eso. Pero hay mucha gente que ha sido por sus mismos padres, por su misma madre, ha sido desechado y les han negado hasta la herencia. ¿Por qué? Porque ellos han aceptado a Cristo en su corazón. Hay padecimiento por querer agradar a Dios, hay padecimiento. El mismo diablo se levanta día tras día. ¿Para qué? Para querer entorpecer la obra que usted está haciendo de santificación, para que usted desagrade a Dios. ¿O no le ha pasado que usted dice, se levanta en la mañana, Señor, yo voy a honrarte, yo voy a servirte? Pero pasa una cosa y ahí está en nuestra mente el dardo. No digas la verdad, decir una mentira piadosa. O muchas veces alguien nos pide un favor y uno por no decir no, mire, no puedo. Si no quiere, no puedo. Pero nosotros empezamos a darle vuelta, no, es que fíjese que no sé qué, y empezamos a dar explicaciones que muchas veces son mentiras. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo esas cosas? El corazón, nuestro espíritu dentro de nosotros, ¿cómo se siente? No se goza, sino que se entristece y se duele. Cuando hemos tenido una discusión con nuestro esposo y no hemos tenido paciencia y no hemos tenido dominio propio y nos hemos exaltado y hemos dicho ¿qué pasa en ese momento? No estamos viviendo en santidad, porque nuestro deber como hijos de Dios es refrenar nuestra lengua, morderlas y callarnos. Después, cuando se pasa el enojo, uno puede hablar. Pero ¿qué pasa en ese momento? Uno como que metralleta dice y dispara y dijo todo. Cuando te ha terminado de hablar, ¿qué pasa? Empieza la conciencia por medio del Espíritu Santo. No tuviste que haber dicho esto. ¿Y por qué? Y empieza también. Imagínense cómo es el diablo. Viene el diablo y pone en nuestra mente el dardo del diablo. Decía esto y eso porque lo merece. Y uno viene y obediente, dice no, pero esto y esto, no sé qué, y arma un relajo. Pero ¿qué pasa? El diablo, que es traicionero y que paga mal a quien le sirve, después nos hace sentir culpables. Y usted dice, ay Dios mío, ¿por qué dije esto? Y que no sé qué, que no sé cuánto. Hay una culpabilidad. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que no importan nuestras faltas,
que no importan nuestros tropiezos, el Señor con su sangre preciosa nos limpia del pecado cuando nosotros venimos a Él con nuestro corazón arrepentido. Dice la palabra de Dios que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. No lo va a despreciar el Señor. Eso no nos da derecho a que cada vez que a nosotros se nos crucen los cables, nosotros vamos a gritar. Nosotros vamos a tener de menos al hermano. Nosotros vamos a mentir. No podemos pecar deliberadamente delante de nuestro Dios, porque Él se merece de nosotros lo mejor. Dios se merece la gloria. Dios se merece la alabanza. Dios se merece que nosotros tengamos ese mismo pensamiento. Si Cristo sufrió, que Él era santo y perfecto, ¿por qué yo voy a venir y no voy a tener ese mismo pensamiento? Que yo voy a honrar a Dios con mi vida, que yo voy a querer y me voy a esforzar para honrar a Dios. Muchas veces hemos estado a punto de caer en la tentación, pero ahí está la mano de Dios librándonos del mal. Ahí está Dios guardándonos. ¿Cuántos hemos estado a punto de hacer y tomar decisiones drásticas en nuestra vida, pero en contra de la voluntad de Dios? Pero ahí ha estado Dios guardándonos, santificándonos, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo de Dios. Él nos santifica, Él nos justifica, Él nos purifica del pecado. No estamos solos en medio de esta lucha, en medio de esta vida terrenal, este peregrinaje que nosotros tenemos, porque debemos de saber que somos peregrinos en esta tierra. No estamos solos. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Delante de nosotros dice la palabra de Dios que está Jesucristo venciendo como un poderoso gigante cada una de nuestras batallas. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que se glorifica, y en medio de todas las adversidades, Él es el que vence con poder y autoridad para la gloria del Padre. No estamos solos. Está el Señor con nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que aunque el enemigo se levante como un río, pero ahí está el Espíritu de Jehová. Él levanta la bandera. ¿Por qué levanta bandera? Porque Él es el que pelea por nosotros. Él es ese poderoso que vence en nuestras debilidades, que nos ayuda en medio de las dificultades, que nos ampara cuando nosotros estamos sin saber qué hacer. No nos deja solos el Señor. El Señor es fiel, el Señor es bueno. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Proponer en nuestro corazón honrarle. Proponer en nuestra vida santificarnos para Él. Porque de nada vale que nosotros estemos viviendo una vida de una doble moral. Venimos a la iglesia, pero afuera estamos deshonrando a Dios. Muchas veces no basta solamente con hablar con nuestros pensamientos. Muchas veces deshonramos a Dios. Si nosotros deshonramos con nuestros pensamientos, el pensamiento ya ha maquinado lo que ha subido del corazón. Por eso cada día debemos de pedirle al Señor que purifique nuestro corazón, que nos santifique. Y en el Salmo 50, dice el rey David: crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. ¿Por qué el rey David pide un espíritu recto? Porque sabe que cada día pecamos contra Dios. Hay cosas que nosotros no queremos hacer en contra de Dios. El Salmo 51, dice en el versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve.
El versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cada día nosotros tenemos la concupiscencia del pecado. Nuestro cuerpo nos lleva hacia el pecado. Desde el momento en el que Adán pecó, todo lo que hemos nacido luego, traemos el pecado adherido a nuestro cuerpo. Pero gloria a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que habita en nosotros. Que a pesar de que nuestro cuerpo está cautivo al pecado, el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos guía hacia toda verdad. Nos guía a que nosotros podamos vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. No es fácil vivir en santidad, porque nuestra carne quiere el pecado. Nuestra carne se deleita en el pecado, y eso es lo que quiere hacer nuestra carne. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. El Espíritu Santo nos mueve a que nosotros vivamos una vida en santidad. Cada día que pase y que usted sienta que usted no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, que no está viviendo una vida en santidad, pídale al Señor que le ayude. Y el Espíritu Santo va a obrar de manera poderosa en su vida. Porque solamente con la ayuda del Espíritu Santo y la dependencia que nosotros tengamos de Dios, nosotros podemos vivir una vida agradable a Dios. Nosotros vamos a poder vivir una vida santa, apartada de Dios, para Dios. Y nosotros vamos a ser esa vasija donde el poder de Dios venga y pose. Si a nosotros nos invitan a una casa y nos dan agua en un vaso, si el vaso aparentemente está limpio, pero cuando usted lo toma y huele, se siente el olor a huevo, usted se toma agradable eso. Hay muchos que con los olores, y aquí la primera, yo con los olores no puedo. Yo desde que me voy, bebo o se toma de una sola vez para que pase eso y no volver a sentir el olor. Nos da ganas de devolver. A mí me pasa eso con los olores. Yo siento un olor y de igual manera nuestra vida. Somos esas vasijas en las manos del Señor. Pero si esa vasija está sucia por dentro con el pecado, el Espíritu Santo no va a poder morar. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios no se complace en la maldad. En el pecado no participa Dios en el pecado. No participa. Por eso es necesario que cada día nosotros traigamos esta oración, como dice el rey David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué le vamos a pedir al Señor que cree en nuestro corazón, que cree un corazón limpio, un corazón puro, donde Él pueda ser honrado? Donde solamente nuestro corazón podamos tener esa convicción de poder honrar a nuestro Dios. Y no importa las cosas que eso conlleva, o la lucha espiritual, porque el diablo lucha para que nosotros no vivamos en santidad. Él va a luchar todos los días. ¿Para qué? Para querernos quitarnos de que nosotros vayamos caminando hacia la voluntad de Dios. Pero en medio de esa lucha nosotros debemos de entender que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y Dios es el que ha vencido. Nosotros debemos de saber que no estamos solos, que en medio de todo nosotros podemos honrar a Dios. Que en medio de este mundo que está patas arriba, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, nosotros podemos vivir en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros vivamos en santificación. Todos los que aquí creemos en Jesús, todos somos uno en Jesús.
Y todos somos la novia del Cordero. Y es importante saber que una novia para casarse debe guardarse pura, debe guardarse limpia para el Señor. Una mujer que está en fornicación no puede casarse. Volvamos para terminar a primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Como iglesia somos la novia del Cordero. Él está preparando moradas para que luego nosotros vayamos y moremos con Él. Él está preparando una fiesta, las bodas del Cordero. Pero Él no viene por una iglesia, por una novia que le falla. Él no viene por una novia que lo traiciona. Él no viene por una novia que hace lo que ella quiere y hace lo que le da la gana. No, amado hermano, Dios viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Procuremos cada día vivir en santidad. Nos cueste lo que nos cueste, decidamos honrar a Dios con nuestra vida y santificarnos. No estamos solos en ese proceso. Tenemos al mayor ayuda, al mayor consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, que no nos deja, que no nos defrauda. 1000 veces nosotros nos vamos a caer, pero esas 1000 veces Él nos va a sostener, nos va a limpiar, nos va a purificar para que nosotros sigamos adelante hasta llegar a la meta, que un día moremos con Él y reinemos con Él por la eternidad. Amén.